Obviamente, como puede notarse por el título, este video está dirigido a propietarios de negocio, socios accionistas, directores, gerentes financieros o contralores, que gracias a lo que voy a mostrar a continuación podrían incluso darle un giro radical a la forma en que hacen negocios. Pero si tú estás aquí y estás seriamente interesado en la cultura de la no corrupción, seriamente interesado en cualquiera de sus formas, hablando de la corrupción, bienvenido. Ojo, si tú practicas el soborno, robo hormiga, jineteo de dinero, presentas facturas falsas para comprobar gastos en una empresa y una de las frases en las que te basas para actuar de esa forma es esta de el que no tranza no avanza, mejor ni entres porque te va a asustar lo que va a empezar a pasar en tu lugar de trabajo cuando esta información empiece a provocar cambios en todos lados. Así que me presento, René Hernández de Blindaje de Negocios, consultor implementador de sistemas ERP en empresas de múltiples giros, tamaños e industrias por más de 20 años, trayéndote información de valor aprendida a través de docenas de proyectos a lo largo de Latinoamérica. Como dice el título del video, hoy te voy a plantear un tema que está a la vista de todos, pero parece que al mismo tiempo todo el mundo está ciego a ello y no lo ven. Hablo de lo que hemos vivido en México en el sexenio de López Obrador. Este video lo grabo en diciembre de 2023, a solo unos meses de nuevas elecciones. Por tanto, también aplica para el nuevo gobierno, sea quien sea el que gane. Lo subrayo antes de que me califiquen de peanista, como le dicen en México a quien no idolatra ciegamente al titular del Ejecutivo. Pues bien, me refiero a la supuesta guerra a la corrupción con la que Obrador embaucó a millones de mexicanos y que a estas alturas más bien vemos que, también contrario a su tan sonada frase, la corrupción se arregla como se barren las escaleras de arriba para abajo. Por cierto, ¿te das cuenta del poder de las frases? Verdaderas falacias que medio México se tragó como ciertas solo porque se oyen bien. Pues bien, aquí te voy a dar tres cuestiones irrefutables con las que se puede demostrar o bien que el presente régimen miente con todos los dientes, con todo conocimiento de causa, o bien que su ignorancia y necedad rayan en el extremo de la enfermedad. Número uno, de continuo en este canal me vas a escuchar enseñar a emprendedores y recordar a los directivos, para prevenir el fraude organizacional debes siempre confiar en los procesos y no confiar en las personas. El concepto más elemental de control interno establece que el trabajo de un empleado siempre debe ser supervisado con el trabajo de otro. En estos tiempos, donde las verdades más elementales parece que son cuestionadas y por ende se tienen que volver a explicar para poder ser aceptadas, si acaso eso ocurre, conviene detallar esto que planteo aquí. Los valores de las personas, su ética, no podemos darlas por sentado por el simple hecho de que dichas personas hayan llegado a la empresa con un buen currículum, tal vez una preparación sobresaliente, sea el haber estudiado en una cierta universidad con excelentes calificaciones, títulos honoris causa, o bien hayan implementado en un pueblo de la sierra un sistema hidráulico que mejoró la vida de miles de personas, por poner un ejemplo. ¿No acaso sabemos de narcos que han hecho obras extraordinarias en lugares apartados, ganándose el corazón de la gente que allí vive? Pues bien, el presidente que dice que es seguidor de Jesús Cristo, parece que no ha leído al que quizá fue el más radical y efectivo de los seguidores del Mesías, Pablo, que escribe de la lucha contra sí mismo en su carta a los Romanos, capítulo 7. Dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra todo, que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. Si esto pasa a un religioso que dedicó su vida entera como misionero para predicar en los lugares más remotos, sometido a las adversidades más atroces por lo que él consideraba era el bien supremo, ¿qué pasará con las personas que con las vidas más comunes llegan a nuestras empresas a trabajar para ganar sueldo limitado, que nunca les será suficiente y que de pronto encuentran una falla de control interno? Por no hablar del ejecutivo que envidia el estilo de vida del dueño o de otros excompañeros de la universidad más afortunados con su vida profesional. Entonces, conclusión, nunca podemos confiar en las personas. Pero el presidente quiere ir en el sentido contrario de lo que su creencia metafísica y miles de años de experiencia nos enseñan. ¿Qué es esto? ¿Engaño flagrante o ignorancia enfermiza? Piénsalo. Llama a que todo un país confíe en él simplemente porque él dice que no miente, engaña o traiciona. Pues bien, vamos a concedérselo. Vamos a pensar que así es. Un día él dejará el puesto, habiendo quitado todo tipo de contrapeso a la presidencia de la República.
Imaginemos que en un gobierno modificado por lo que él hizo, de pronto, por cuanto en teoría también seguimos en democracia, regresa al poder el corrupto PRI que tanto dañó al país. ¿Qué contrapeso tendría? Es más, concedamos de que su partido Morena gana indefinidamente. Es absolutamente seguro que la persona que ocupe ese puesto, así como todo su gabinete, serán confiables por solo el hecho de pertenecer a su movimiento. ¿Ves cómo por ningún lado funciona confiar en las personas? Bien, en nuestras empresas, ¿por qué desearíamos ir en contra de establecer procesos y preferir confiar ciegamente en la integridad de las personas? De modo tal que se debe tener sí o sí a alguien de tu organización, puede ser externo también, que trabaje en este sentido como parte esencial de tu negocio. El tiempo y dinero invertido en ello no lo veas como un gasto, velo como una inversión que te redituará en eficiencia y tranquilidad en el futuro. Pagar investigadores, abogados, distraer tu atención en juicios y corajes siempre resultará más caro. Lo he visto muchas más veces de lo que te puedes imaginar. Lo más terrible es que incluso la salud de quienes dirigen la empresa la he visto comprometida. Por favor, si esto crees que le puede ayudar a alguien, aprovecho para mencionarte esto, porque me atrevo a pensar que ya conoces a alguien a quien le ha pasado, o en este momento está sufriendo de faltantes de inventarios, en tesorería, etcétera, envíale el video. Además de que le ayudes a esa persona, también nos ayudas a nosotros para que el algoritmo de la plataforma recomiende nuestros videos a otros con el mismo interés. Punto número 2. En el mismo sentido, si el gobierno verdaderamente estuviera en contra de la corrupción, que vale decir que no hay ninguna ley donde exista una pena contra dicho acto, pues corrupción contempla un montón de diferentes actividades de fraude. Si el gobierno estuviera y trabajara en contra de ella, en lugar de solo decir que ellos no son iguales, lo cual lleva a confiar en ellos como personas, otra vez, ya comprobamos por 6 años con la nueva estafa maestra en Segalmex, que es la tontería más grande. Más bien, implementaría procesos a prueba del paso del tiempo. Yendo al grano, la corrupción más conocida en el gobierno es el soborno, que bajo el esquema de precios alzados, el proveedor elegido enriquece al burócrata encargado. ¿Por qué si verdaderamente está en contra de la corrupción, no han implementado ISO 37001, que fue diseñada ex profeso para ello? ¿Quiere ayudar al pueblo? ¿Por qué no provoca que miles de jóvenes se preparen y se certifiquen en esta norma para que el gobierno sea auditado y se elimine al 100% todo soborno? ¿Comprendes por qué ese discurso anticorrupción es demagogia pura? Pues bien, llevado a nuestras empresas, si al hacer tu análisis de riesgos, por cierto, hablamos de esto en otro video del canal, suscríbete para que veas el contenido. Si al hacer tu análisis encuentras que el más fuerte de tus riesgos se encuentra en este sentido, soborno en las compras, y tu empresa tiene que llevar una certificación, ¿crees que es el momento oportuno? Contáctanos, podemos ayudarte. Ahora, si todavía no lo has visto en otros videos, según la ACFE, el soborno es la forma de fraude más difícil de detectar. Y si se detecta, también es la que es más difícil recuperar lo perdido. Lo que he visto en mi experiencia es que hay ciudades con maquiladoras que tienen una mafia de gente que se enriquece sangrando estas empresas poco a poco. Uno como externo ve este escenario, la dirección pasando muchas veces auténticos viacrucis, tratando de salir adelante de los desafíos empresariales, mientras hay gente que cómodamente se llena los bolsillos a sus costillas. Ojo, y ni siquiera toqué el tema que ahora en el gobierno de la confianza en las personas, el 80% de las compras se están haciendo sin licitación. Número 3, termino con esto. En el sexenio pasado, el último gobierno de, por cierto, el gran PRI de la dictadura perfecta, ese corrupto, en el 2016, después del escándalo de la Casa Blanca, lo que hizo para guardar las apariencias es que creó el Instituto Nacional contra la Corrupción. Si el propósito del Poder Ejecutivo actual fuera erradicar realmente la corrupción, ¿que no era una excelente oportunidad de fortalecer dicho sistema? Tal vez cambiarle el nombre a Sistema Nacional del Bienestar Anticorrupción para que, como siempre, se tratara de llevar el mérito. Pero en lugar de ello, lo que está pasando con este mecanismo es que está siendo ignorado y no solo eso, sino ahora en vías de desaparición. En teoría, por el dinero que conlleva su existencia. Pero entonces, estamos condenados a vivir siempre siendo reactivos respecto a la corrupción, con una Secretaría de la Función Pública que solo nos avisa 1 o 2 años después del ejercicio indebido de recursos. Y esto debería hacerte pensar en tu empresa.
Tenemos un área contable o de auditoría que nos hace las veces de Secretaría de la Función Pública, que es reactiva y que solo tiene las capacidades de reaccionar, a veces, a un fraude 1 o varios años después de que ha estado ocurriendo, como ha sucedido en las historias que pongo en este canal. Si quieres ver alguna de ellas, te dejo el link al final. Pero si a diferencia de Obrador comprendes la seriedad y compromiso que implica prevenir el fraude, te dejo debajo en la descripción el enlace para que comiences tu recorrido en la implementación de un sistema empresarial de prevención del fraude. Me despido como siempre, recordándote que el fraude es mejor prevenirlo que sentarse a esperarlo. Aquí René Hernández de Blindaje de Negocios. Nos vemos en la siguiente historia.